Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News desde Argelia. Empezamos nuestro informativo por la Franja de Gaza, donde en una nueva sangrienta jornada enlutó a las familias palestinas con nuevos bombardeos que apuntaron este lunes a distintas zonas del enclave palestino, a ejemplo del centro de Gaza, el este de Khan Yunis, Deir el-Balah y el campamento de Shati. Según las cifras de las autoridades sanitarias, la entidad sionista perpetró 3 nuevas masacres, dejando a 40 mártires y al menos 134 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de mártires a más de 40.139 y el de heridos a 92.743, además de 10.000 desaparecidos. Los gazatíes celebran este 19 de agosto el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria en un contexto marcado por el genocidio en Gaza, donde más de 287 trabajadores humanitarios han perdido la vida. A raíz de este día, la ONU denuncia esta cifra que sigue aumentando mientras la horda sionista no ponga fin a sus masacres. Detalles con Karim Mostfawi. Mientras se celebra en el resto del mundo el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria el 19 de agosto de cada año, esta palabra ha dejado de tener sentido en el enclave de Gaza, destruido por la brutalidad de los ataques de la entidad sionista que sobrepasa en cada segundo todas las líneas rojas en flagrante violación a las resoluciones reconocidas por la comunidad internacional. Con este motivo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la UNRWA, afirmó en X que los ataques de la ocupación sionista acabaron con la vida de muchos trabajadores humanitarios y sanitarios, a los que se suman periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que murieron intentando cubrir los aconteceres sangrientos de estos ataques. En Gaza, al menos 289 trabajadores humanitarios, entre ellos 207 de la UNRWA y 885 trabajadores sanitarios, perdieron la vida. Muchos murieron en el cumplimiento de su deber mientras brindaban asistencia humanitaria o atención médica a los heridos y enfermos. Además de ello, más de 160 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación murieron mientras informaban sobre el impacto humano de esta guerra devastadora y las constantes violaciones del derecho internacional humanitario. La guerra de Gaza infringió todas las normas de guerra vigentes. Los responsables deben rendir cuentas. Para la ONU, el año pasado fue el más sangriento para los trabajadores humanitarios y llamó a la necesidad de detener todo tipo de violencia. El año 2023 fue el año más mortífero registrado para los trabajadores humanitarios. Honrarlos en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria no es suficiente. En Gaza, Sudán y muchos otros lugares, los trabajadores humanitarios son atacados, asesinados, heridos y secuestrados. Exigimos el fin de la impunidad para que los responsables sean juzgados. A pesar de las denuncias de los organismos internacionales, se nota que nada podría detener este sistema colonial y violador que lleva 76 años oprimiendo a un pueblo bajo la vista de todo el mundo, que celebra ciego el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, olvidándose de la peor tragedia en la historia contemporánea. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó anoche un decreto que prohíbe la exportación de carbón a la entidad sionista, una medida más del país latinoamericano para expresar su oposición a la guerra en la Franja de Gaza. Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina, es lo que denunció el mandatario colombiano en su cuenta X. En Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación irrumpieron esta mañana en el viejo casco de Nablus en medio de enfrentamientos contra palestinos, enfrentamientos que dejaron al menos 4 heridos. El ejército de ocupación procedió por otra parte a la detención de más de 14 palestinos en distintas partes del territorio ocupado, de ellos una exprisionera liberada como parte de los acuerdos de intercambio.
Y los ataques contra el Líbano no cesan. El Ministerio de Sanidad libanés anunció que 2 personas murieron y otro resultó herida en una incursión sunista dirigida contra la ciudad de Hula, en el sur del país. Les informamos, por otra parte, que la misión permanente del Líbano en Nueva York presentó una queja ante el Consejo de Seguridad por la violación de la barrera del sonido por parte de los aviones de guerra sionistas sobre territorio libanés, incluida la capital Beirut. Irán reiteró su derecho a responder al asesinato del jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, en su territorio, señalando que la respuesta al asesinato de Haniyeh no tiene nada que ver con el alto el fuego en la Franja de Gaza. Este asunto del alto el fuego en Gaza no tiene nada que ver con el derecho legítimo y legal de Irán a castigar al agresor y no se relacionará directamente con él. No buscamos a intensificar la presión en la región. Apoyamos los esfuerzos con buenas intenciones respecto al alto el fuego. Mientras tanto, insistimos en el derecho legal de Irán en la realización de sus derechos y castigar al agresor y la creación de disuasión contra un régimen terrorista. Lo utilizaremos en el momento oportuno. El ministro libanés de Energía y Agua, Walid Fayyad, describió la decisión del presidente argelino de suministrar al Líbano cantidades de combustible como una lección sobre el significado de la resistencia y la firmeza. En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Saraya tras su reunión del lunes con el primer ministro Najib Mikati, Fayyad confirmó que Beirut está ultimando los detalles sobre la cantidad y la calidad del combustible objeto de la donación argelina, expresando su esperanza de que la medida argelina abra nuevos horizontes para la cooperación bilateral en el ámbito de la energía y otros sectores. El Ministerio de Defensa argelino anunció el envío y traslado de ayuda humanitaria a Níger en una operación de solidaridad tras las recientes inundaciones en el país. La ayuda humanitaria, consistente en alimentos, medicinas, material médico y tiendas de campaña proporcionados por la Media Luna Roja argelina. Esta operación humanitaria confirma una vez más el acompañamiento del ejército argelino a todas las iniciativas humanitarias y su compromiso permanente en el cumplimiento de tan nobles misiones. Actualidad en Argelia. El presidente argelino Abdelmadjid Tebboune subrayó que los argelinos recuerdan los sacrificios de los mártires y combatientes en un mensaje dirigido a la nación en vísperas de la celebración del Día Nacional del Mártir, en conmemoración del doble aniversario de las ofensivas del norte de Constantina y la organización del Congreso del Sumam, respectivamente el 20 de agosto de 1955 y 1956. El presidente Tebboune afirmó que estos dos eventos marcaron un giro importante a la revolución a nivel político y militar. La ofensiva del norte de Constantina dio una lección a un ejército colonial que creía poder silenciar la revolución popular con hierro y fuego, pero fue sin contar con los inconmensurables sacrificios y actos de valentía de estos héroes que llevaron adelante la revolución y enaltecieron al Ejército de Liberación Nacional. El Congreso del Sumam, el 20 de agosto de 1956, se celebró en medio de las batallas libradas con resistencia y heroísmo por los combatientes en el seno del pueblo argelino, marcando un importante giro político y militar que demostró que el pueblo argelino no se doblegaría ante la tiranía del poder militar colonial. Y actualidad sobre las elecciones presidenciales en Argelia. El candidato a la presidencia del país, Youssef Aouchiche, subrayó que su programa electoral contiene una visión de cómo resolver los problemas que vive Argelia desde hace muchos años y señaló que la participación puede marcar la diferencia. Durante una campaña por las calles de la ciudad de Lahdaria, provincia de Buera, Aouchiche afirmó que su partido es capaz de resolver los problemas a los que se enfrenta el país, especialmente los que sufre la gente sencilla, y añadió que su candidatura es para el pueblo y que por tanto lo defenderá si llega al poder. حملتنا الانتخابية رايحين نديروها مع الشعب الجزائري البسيط
Nuestra campaña electoral se llevará a cabo en compañía del humilde pueblo argelino. Intentaremos sensibilizar a los ciudadanos para que compartan con nosotros sus esperanzas y ambiciones. En cualquier caso, proponemos un programa rico, un programa ambicioso, un programa con visión de futuro, un programa que podría resolver los problemas a los que se enfrenta el país y un programa que podría aportar un alivio real a los simples ciudadanos. Hoy podemos decir que somos los candidatos del pueblo. Desde la creación de nuestro partido hemos militado por el pueblo y por los principios que consagran la soberanía popular. Y hoy hemos bajado a la calle y continuamos nuestra campaña para restaurar nuestra noble política. El presidente del partido Frente Mustaqbal, Fateh Boutbig, ha declarado que el candidato Abdelmajid Tebboune ha sabido mover ficha y poner el tren de Argelia en la vía requerida, activando una serie de reformas en diversos ámbitos. Durante la organización de un mitin popular este lunes en la provincia de Tbessa, Boutbig subrayó que el candidato Tebboune se comprometió con 54 compromisos en la legislatura anterior y, a pesar de las circunstancias por las que atravesó el país, preservó la dignidad del pueblo argelino. Estamos hoy en una campaña electoral y en un debate sobre lo que sirve a la nación. Hoy apoyamos las reformas emprendidas en Argelia con sinceridad y en la vía que llevará al país a diferentes estaciones, gracias a la determinación de mujeres y hombres. Estas elecciones presidenciales anticipadas son una etapa crucial y esencial para renovar nuestro compromiso con la patria. Por otra parte, el secretario general del partido de la Agrupación Nacional Democrática de Argelia, Mustafa Yahi, pidió este lunes a los electores que acudan a las urnas el próximo 7 de septiembre para votar al candidato independiente Abdelmajid Tebboune. En un mitin ante militantes del partido en la provincia de Annaba, Yahi defendió con firmeza los logros alcanzados por Argelia a todos los niveles y en todos los sectores, llamando a la necesidad de proteger estos logros, reuniéndose en torno al candidato Tebboune con el fin de reforzarlos si resulta elegido para un segundo mandato. بوصلة متجهة منذ أشهر في الأرندي نحو رجل قوي. Desde hace varios meses, la brújula del partido RND apunta en una sola dirección, hacia un hombre fuerte, un hombre de consenso que salva al país y continúa las reformas que protege y consolida los logros. Cuando se trata de Argelia y del fortalecimiento de sus instituciones y la continua construcción de sus instituciones, la Agrupación Nacional Democrática ha sido siempre una de las primeras formaciones políticas en apoyar estas acciones. Y a su vez, el candidato del Movimiento de la Sociedad por la Paz, Abdelali Hassani Shrif, afirmó que su programa electoral se basa en la región y su reorganización en 2 espacios administrativos. Durante un mitin popular celebrado este lunes en la provincia de Jelfa, al sur de Argel, Hassani Shrif afirmó que su programa electoral incluye la reorganización del territorio con el fin de optimizar el uso de la superficie y los bienes de cada provincia. في برنامجنا برنامج فرصة نتبناو مشروع تاع تنظيم الإقليم من جديد. En nuestro programa Oportunidad adoptamos un programa para una nueva demarcación administrativa. Tenemos una visión de cómo gestionar las regiones desde el punto de vista administrativo. Si el pueblo argelino nos da su voto, haremos que se revise la demarcación administrativa para que solo haya 2 zonas, el ayuntamiento y la asamblea provincial. En nuestro programa Oportunidad, la preparación del desarrollo debe ser local y no centralizado, y corresponde a la región participar en el desarrollo y apoyar el tejido económico, el tejido social, el tejido industrial y el tejido agrícola, y este tipo de tejido contribuye a la estabilidad del país. La provincia de Jelfa tiene un enorme potencial. Si se organiza, se convertirá en un polo económico, industrial y comercial, y en un polo regional que puede influir en toda la política del país.
En Marruecos, el Comité Marroquí para la Promoción de las Causas de la Nación condenó la adhesión del régimen del Mahsen a la normalización, calificando de vergüenza para los marroquíes la continuación de las relaciones marroquí-sionistas a la luz de la guerra genocida en curso en Gaza. Durante una protesta contra la normalización celebrada en Casablanca, Abdelrahman Farah, dirigente de la citada organización, acusó al régimen de Mohamed VI de presentar argumentos falsos para justificar su dependencia de la ocupación sionista, así como denunció la prohibición de las autoridades marroquíes a los imanes de las mezquitas del reino de hablar o rezar por los palestinos de Gaza. El Frente Polisario, mediante un comunicado publicado por la agencia de noticias saharaui, expresó su categórico rechazo y su enérgica denuncia a la posición tendenciosa de la República Dominicana frente a la ocupación marroquí, calificando de peligrosas las declaraciones hechas por el recientemente restituido presidente dominicano Luis Abinader en apoyo al llamado Plan de Autonomía. El Frente Polisario llamó al respeto del pueblo saharaui, que tiene el derecho exclusivo e inalienable a la autodeterminación. Y sobre la guerra en Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado el éxito de sus fuerzas en la consecución de sus objetivos en la ciudad rusa de Kursk, precisando que sus fuerzas habían tomado el control de 92 ciudades de esta región. En un discurso ante los embajadores de su país en Kiev, Zelensky pidió a sus aliados occidentales que permitan a Kiev bombardear Rusia con armas de largo alcance que su país ya ha recibido para defender el avance del ejército ruso en el este de Ucrania. Y a su vez, el ejército ruso ha anunciado este lunes la toma de una nueva ciudad en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde está realizando continuos avances. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención y hasta mañana.